Y bueno, vamos ahora sí con nuestra predicación. Abróchense sus cinturones porque hoy va a estar bueno. El domingo pasado empezamos a ver Domingo de Visión. Esto es algo que vamos a estar haciendo, yo creo que cada 2 veces al año, al menos cada 2 meses, a lo mejor nada más este año, y luego vamos viendo cómo lo vamos haciendo un evento especial. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Esto lo hicimos hace un año y estábamos en mi casa. Entonces era como ir hablándole a la gente sobre qué es Habitat y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y el domingo pasado, quisiera recapitular, empezamos a ver algunos aspectos de lo que estamos formando, y quisiera seguir este domingo, porque creo que es parte de lo que Dios quiere depositar en cada uno de nosotros. El domingo pasado empezamos hablando sobre la cultura, ¿recuerdan? Ahí, lo que yo tenga aquí, ándale eso. La cultura, hablábamos de que la cultura es algo que hacemos de forma natural, es aquello que está innato en ti. Muchas veces hablamos de cultura de avivamiento, cultura de celebración, cultura. ¿Por qué? Porque queremos generar una cultura de celebración, porque que sea algo que sea parte de nosotros. Si hablamos de una cultura de avivamiento, es que sea parte de nosotros el llevar el reino. Si hablamos de una cultura de honor, que sea parte de nosotros el vivir como personas de honor, como personas que honran a otros. Entonces, cuando hablamos de una cultura, hablamos de aquello que ya está depositado dentro de nosotros y que hacemos de forma natural. Y esto no solamente es en individuos, sino que es en la iglesia. Aquello que tú traes se empieza a permear en lo que empieza a suceder aquí. Obviamente, al buscar a Jesús y al buscar a Dios, Él es el que empieza a cambiar nuestros corazones y empieza a modificarnos, a tener la cultura del cielo. Pero cada quien, ¿han escuchado de que en un matrimonio son dos culturas diferentes las que llegan y se unen en una casa? Bueno, también pasa en la iglesia. La iglesia es la sumatoria de la cultura de Sebas, de Lucía, de Carlos, de Raúl, de cada uno de nosotros. Hacemos una sumatoria de la cultura que se vive aquí en la iglesia. Sin embargo, hablábamos de otra cosa, que hay dos formas de construir una cultura. Y una es por accidente y la otra es de forma intencional. Entonces, la cultura no solamente no es algo que dices, quiero que sea así y así. Bueno, una cosa es que quieras y otra cosa es que seas intencional en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sea por accidente o de forma intencional, tú la estás construyendo todos los días en tu vida y aquí en la iglesia y en tu casa y en tu trabajo. Pero todos los días estás construyendo una cultura. Entonces, la pregunta es, ¿qué cultura queremos tener aquí en la iglesia? Y tenemos que enfocarnos en Jesús porque Él es cultura perfecta. Cuando volteamos y ponemos nuestros ojos en Jesús y empezamos a parecernos más a Él, nos empezamos a dar cuenta que Él es la mejor forma de cultura que existe. ¿Por qué? Porque en Él hay amor, en Él hay paz, en Él hay seguridad, en Él hay milagros, en Él hay aceptación. Todo lo bueno habita y vive en Jesús. Entonces, cuando lo buscamos a Él, empezamos a reproducir esa cultura alrededor de nosotros. Todo esto es una recapitulación rápida que estoy haciendo para entrar a lo que vamos a ver hoy. Y hablábamos de que la cultura es una combinación de estos factores. El primero es la visión. La visión nos lleva a desarrollar una serie de valores, y nuestros valores definen nuestras prioridades definen las prácticas que hacemos. ¿Por qué? Porque si yo pongo como prioridad los Tigres, voy a mover toda mi agenda para poder estar yendo al estadio, ¿ok? Si yo pongo como prioridad la Fórmula 1 o mi trabajo, toda mi agenda va a ser acomodada de acuerdo a lo que es mi prioridad. Y si Jesús es mi prioridad, mi agenda entera va a estar enfocada en que dé vueltas alrededor de ponerlo a Él en primer lugar. Entonces,
Por eso cuando empezamos a enfocar, a poner a Jesús en primer lugar, toda nuestra agenda empieza a cambiar a que Él sea el centro de nuestra vida. Nuestras prioridades nos llevan a buenas prácticas. Si Jesús es el centro de mi vida, quiere decir que voy a dedicar más tiempo a buscarlo, a orar, a estar, leyendo su palabra, a estar queriendo conocerlo más, a estar buscando ampliar y extender su reino. Cuando Jesús es mi prioridad, su reino es mi prioridad. ¿Y qué quiere decir? Que mis prácticas van a ir de acuerdo a esta prioridad, que es expandir el reino. Y nuestras prácticas nos llevan a hacer programas que vayan de acuerdo a estas prácticas que tenemos, y estos programas nos llevan a desarrollar gente con esta visión. La semana pasada nos quedamos en la parte de prioridades y hoy vamos a comenzar a ver la parte de prácticas. Así que acompáñame. Vimos que la visión, rápidamente, que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Vimos que los valores son la base intangible por la cual juzgamos las cosas. Y vimos que las prioridades son la forma en cómo asignamos nuestros recursos de acuerdo a lo que valoramos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la parte bueno, en prioridades solamente quiero mencionar una cosa más, esta parte. Por ejemplo, en la iglesia, este slide no la dije la vez pasada. Vamos a poner el ejemplo de iglesias. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque ¿cómo queremos que sea Habitat? Y no es que una cosa esté mal o la otra esté bien. Yo aprendí algo cuando estuve en Betel y es algo que me cambió la forma de ver mi perspectiva sobre las cosas. Decían, algunas iglesias y ministerios están llamados a gritar ciertas cosas y a susurrar otras. ¿A qué me refiero? Si un ministerio tiene si una iglesia tiene un gran ministerio de alabanza y todo, pero no es tan fuerte tal vez en la profecía, ¿está mal? No. Y si hay otra iglesia que es muy fuerte en la oración, como a lo mejor por la casa de oración, 24 horas continuas de oración, pero a lo mejor no son tan fuertes en lo artístico y en lo creativo, ¿están mal? No. Hay algunos ministerios e iglesias que están llamados a gritar cosas y a susurrar otras. Entonces la pregunta es, como casa, como hábitat, ¿qué estamos llamados a hacer? Lo vamos a ver. Pero hay aquí unos ejemplos. Por ejemplo, hay iglesias que dedican 1 hora de predicación y hay otras que en 20 minutos dan la prédica y listo, vámonos. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Ninguna, simplemente son enfoques distintos. Hay iglesias que hay 15 minutos de adoración, que simplemente es una canción. Hay iglesias que es toda 1 hora. ¿Está bien una y está mal la otra? No. Hay algunas que dan 2 o 3 enseñanzas. Hay veces que hay discipulado antes del servicio y luego viene la predicación y luego hay una que está mal y la otra. No, cada quien va teniendo su enfoque. Lo importante es estar en el Espíritu y saber a qué es lo que el Espíritu nos está llamando aquí. Esa es la clave. No es crear programas por crear programas. Es seguir la voz del Espíritu y decir, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta casa, Señor? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas? Hay iglesias que no llaman a la oración y no llaman al altar. Aquí, por ejemplo, en Hábitat todos los domingos va a haber gente orando por ti. Si necesitas oración, pásale y vamos a orar por ti. Todos los domingos. Porque a veces se puede ir la semana entera sin que oremos, sin que alguien ore por nosotros, y necesitamos una oración. Entonces, ¿cuál es el tipo de cultura que queremos construir? Pero bueno, ahora sí vamos a la parte de prácticas y comenzamos la predicación de hoy. Las prácticas son lo que hacemos de forma natural sin ser dirigidos o guiados. Las prácticas es lo que hacemos de forma natural sin ser dirigidos o guiados. Lo que pase de forma natural en esta iglesia, cuando decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que llegar aquí a las 8, por ejemplo, la gente que llega aquí a montar, etcétera.
cuando se hace de forma natural, sin tener que estarles diciendo, oye, ya llegaste, oye, ya montaron, eso ya se vuelve una práctica. La verdad, por ejemplo, el equipo que monta aquí todas las mañanas, yo estoy súper agradecido con Dios porque los últimos domingos me he podido separar de estar montando y ya se ha vuelto solo. Muchos domingos yo tuve que estar viniendo y estar asegurándome. Y ya prácticamente llego y ya hacemos ajustes, pero ya hay un ritmo de trabajo y hay algo que se hace de forma natural porque ya hay una buena práctica. Entonces, te voy a decir una práctica espiritual que pudiera hacer en esta iglesia. Oye, cuando alguien viene, alguien se te acerca y te da una palabra profética. No en todos lugares pasa, y no es que esté mal, pero a lo mejor hemos empezado a crear una cultura en la cual hay gente que es libre de poder ir y darle una palabra a alguien. La vez pasada llegó. Yo estaba con mi niña en el salón de arriba y la estoy persiguiendo hacia la parte de atrás del salón y había un joven que llegó por primera vez y yo estaba caminando y ¡pum! Y siento una palabra. Entonces inmediatamente voy y se la digo y lo abrazo y me parece que fue muy ministrado. El chavo se fue bastante contento. ¿Por qué? Porque hemos creado una práctica, el escuchar a Dios y decir, si Dios me habla para animar a alguien, lo voy a ir a hacer, no me voy a detener. Y eso es parte de lo que crea y genera una cultura. Buscamos fomentar un estilo de vida que produzca resultados de reino. Ahora, aquí hay una serie de preguntas que van a denotar qué prácticas estás teniendo en tu vida. Y como cristiano es imprescindible que podamos tener prácticas sanas que nos lleven a conocer más a Dios. Una de las preguntas sería, de forma natural en tu vida, ¿buscas al Señor todos los días? ¿No me respondas? ¿No necesitas responderme? Eso es interno para ti. Pero ¿hay algún tiempo que tú apartes para realmente ir y buscar a Dios todos los días? Cuando tienes la oportunidad, compartes acerca de Jesús en algún café, gimnasio o en algún otro tipo de entorno que sea tu modus operandi. Hablaba con unas personas esta semana y estábamos diciendo, ¿sabes qué? Híjole, yo no me siento a lo mejor evangelista, yo a veces no siento que vaya y que pueda ir y compartir de Jesús. Sin embargo, cuando la gente se acerca a ti, ¿puede ver a Jesús? Esa sería otra forma de evangelizar. Porque la mejor forma de evangelizar es cuando no tienes que hablar de Jesús y aún así lo puede notar en ti. Cuando la gente viene y dice, oye, ¿por qué tú siempre estás en tanta paz? Una vez a mí me dijeron, es que tú siempre estás contento y siempre estás alegre. Y es uno de los frutos del Espíritu, el gozo. Entonces, en mi día a día, ¿cómo comparto de Jesús a otros? Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Esa te la dejo ahí. Estamos llamados a expandir el reino. Otra pregunta. ¿Oras de forma natural por los enfermos cuando hay oportunidad? Esta me costó. No sabes cuánto me costó. Pero he ido adquiriendo la práctica de que si alguien que conozco está enfermo, le duele algo, le digo, ¿me dejas orar por ti? La otra vez la persona que nos ayuda en la casa de limpieza, fui por ella, llegó en camión y fui y la recogí una de las mañanas. Y me dice, ay, es que me duele mucho mi mano y no, me esguincé y no sé qué. Y traía un dolor fuerte, o sea. Y yo, ok, muy bien. Y le digo, ¿me dejas orar por ti, Serena? Sí. Así, así como, ok. Y entonces yo iba manejando y le pongo, dame tu mano y le agarro la muñeca. Le digo, Jesús, tú la amas, te pido que tú la sanes, quita todo dolor, desinflama. Amén. Así, una oración de 5 segundos. Y ella, y le digo, muévela. Sí, gracias. Ay, ¿qué hizo? Y yo no hice nada, fue Jesús. Y le dije, yo amo a Jesús y Jesús te ama a ti y Él te quiere sanar.
La pregunta es, yo pude haberle dicho, sí, no, pues póntelo, no, ponte, ¿verdad? Y no está mal decir, qué bueno, gracias a Dios por la medicina. Sin embargo, hey, pues déjame orar por ti. Y si no pasaba algo, pues no pasaba. Pero yo me pude haber perdido ese milagro. Muchas otras veces oro y no pasa nada. Sin embargo, no porque no pase voy a dejar de hacerlo. Mi práctica es, voy a orar por los enfermos. Lo vea, no lo vea, mi práctica va a ser, voy a seguir orando, porque la Biblia es la verdad. Cuando alguien te comparte alguna necesidad, te detienes de forma natural a aconsejarlo genuinamente y a orar por esa persona. Diezmas, y de ser así, eres generoso más allá de tu diezmo. Son preguntas que como hijos de Dios nos retan y dices, a ver, ¿qué estoy haciendo para expandir el reino en todos los sentidos? ¿Cuáles son mis prácticas como hijos de Dios? ¿Y por qué hacemos estas preguntas? Porque queremos desarrollar prácticas. Si queremos expandir este lugar, Dios nos ha estado hablando mucho a Fer, a mí, de levantar líderes este año. Y ya hemos comenzado. Porque si nosotros nos mantenemos así, si Fer y yo nos mantenemos, es bien difícil poder juntarnos con todos. De hecho, todavía tengo citas pendientes programadas con gente. Y lo hacemos con todo nuestro cariño, pero entre los niños y entre trabajo y esto, el tiempo se va haciendo largo y a veces es difícil juntarnos con todo. Y lo que sentimos de parte de Dios que nos dijo es, reproduzcanse y levanten gente que pueda seguir atendiendo a otra gente. Porque si no, van a llegar personas y no van a ser atendidas y a lo mejor se van a ir, y no por mal, sino simplemente pues no encontraron un lugar en el cual pudieran ser amados y pastoreados. Entonces es tiempo, iglesia, de pararnos, de ponernos de pie y de decir, aquí estoy para ti, Señor, y qué puedo hacer para expandir tu reino. Las prácticas nos llevan a hacer programas, y quiero hablar sobre esto rápidamente. A mí, híjole, yo soy una persona, me cuesta mucho hacer lo mismo repetidamente, vamos a ponerlo así. Hay gente que se le da, hay gente que tiene todo su día de cada 5 minutos programado, cada 10, y la verdad los admiro, la verdad yo los admiro y casi les digo, impárteme algo de eso, porque yo no soy así. Ora por mí, casi. Yo soy una persona que normalmente soy muy espontáneo y me cuesta tener un orden o me canso, digo, ahora quiero hacer las cosas diferentes. O sea, los hago un ratito así, ya me harté así, ahora lo quiero hacer de esta forma. Quiero algo nuevo. Y creo que es algo bueno, pero creo que ambas son buenas y deben de ser realidades en tensión y deben de venir juntos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí me gusta ser muy espontáneo en las cosas de la iglesia. Sin embargo, entiendo que hay que tener una estructura para seguir conteniendo lo que Dios está trayendo. Y esto nos lleva a tener programas. Los programas dentro de una iglesia tienen un valor tremendo. Esto lo mencioné rápidamente la semana pasada, pero quiero adentrarme. Los programas dentro de una iglesia tienen un valor tremendo, y a veces hablamos de iglesias basadas en programas con una mala actitud. Esto lo dice Michael en su libro. Pero los programas no son algo malo, realmente pueden ayudar. La estructura es algo bueno, sin embargo, demasiada estructura puede ser mala. Hablábamos esta semana y Sebas, él es ingeniero civil, y nos decía algo bastante interesante. Dice, es como cuando construyes un edificio, necesitas rigidez, pero no demasiada rigidez, sino cualquier airecito te empieza a romper las columnas, o cualquier temblor, si tiene demasiada rigidez el cemento, hace que el edificio se caiga. Necesita haber flexibilidad. Entonces en la iglesia también sucede así. Necesitamos poner programas que nos ayuden a crecer orgánicamente. Yo le doy la estructura. ¿Han visto los árboles esos que empiezan a crecer y luego nada más les pones una varita, ¿no? Para que crezca derechita? Entonces, sin embargo, no lo estás deteniendo, lo estás ayudando a crecer de forma orgánica.
El problema es cuando caemos en demasiado programa, que luego el programa se vuelve nuestra prioridad. ¿Se acuerdan de los fariseos? ¿Qué les dijo Jesús? A ver, el sábado fue hecho para ustedes, cabezones. O sea, el sábado fue hecho para beneficiarlos a ustedes, no para atarlos. Y muchas veces los programas nos empiezan a atar. Hay que estar, la estructura es buena y es de mucho valor. Y hay que estar abiertos a tener una estructura que nos permita hacer las cosas de forma orgánica, pero creciendo. El problema es cuando la estructura se exagera o se construye sobre una base incorrecta. En estos casos puede producir la muerte. Puede convertirse en una máquina masiva en la que cada persona en la iglesia está echando carbón con palas solo para sostenerla, aun cuando ya dejó de funcionar hace varios años. ¡Auch! Desafortunadamente muchas iglesias han caído en este patrón, donde no tienen un programa que no quieren dejar morir. Donde tienen un programa que no quieren dejar morir, pero que ya no da vida. Y ponemos ahí el ejemplo del sábado. Hay veces en que nos aferramos tanto al programa, dicen, no, esto tiene que funcionar. Y hay veces en que dicen, hey, hasta aquí, quiero hacer algo nuevo. Está bien si lo dejas morir eso. Es por eso que tenemos que estar abiertos a entender el mover del Espíritu. Porque si el Espíritu da vuelta y ya va acá, y nosotros seguimos con estos programas, van a ser programas sin vida. La pregunta es, ¿cómo queremos a Habitat? Necesitamos crear programas que hagan crecer lo que el Espíritu Santo está trayendo. Ahora, y pasamos al número 6. Individuos o la gente. El verdadero desarrollo cultural requiere líderes que personifiquen la visión. Y con esto hay 5 H's en inglés que al traducirlas ya no hacen sentido, sin embargo, créanme, es la forma en la que podemos acordarnos. Las 5 H's de cómo desarrollar individuos. La primera es health, que es salud, head, cabeza, heart, corazón, hands, manos, y Holy Spirit, Espíritu Santo. Si tenemos estas 5 H's, podemos desarrollar individuos que tengan una visión de reino. Y me voy a ir rápidamente con cada una de estas. Recuerden la pirámide. Esta es la última parte de la pirámide. Individuos con la visión. Si nos vamos a la primera, health, salud. Al hablar de salud, hablamos de salud en todas las áreas. Tanto en físicamente como emocionalmente, que seas un individuo que constantemente está buscando estar sano en todas las áreas, en sus relaciones. Hay un test de Michael, que es ese ya Eugenio se lo aventó traducido, y lo vamos a empezar a aplicar en el liderazgo de la iglesia. Pero hace varias preguntas que nos ayudan a saber y nos ayudan a entender si estamos realmente, si somos personas sanas, y si no, ¿qué estamos haciendo para ser sanos? Porque muchas veces queremos entrar en liderazgo, queremos entrar y servir a Dios sin estar realmente sanos emocionalmente, o sanos incluso físicamente, o sanos en nuestras relaciones. No hemos perdonado a 1000 personas y queremos que Dios nos use. Y Dios dice, no, primero ve y perdona y sana tus relaciones y luego ven para acá. La falta de salud en alguna de estas áreas puede causar un grado de distracción que nos impedirá funcionar de la mejor manera. No buscamos perfección, pero sí una salud relativa y que progresa. Buscamos un estilo de vida que sea sostenible y de gran ejemplo para las personas de la iglesia. La pregunta es, cuando la gente te ve una persona que está en un progreso de sanidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto has crecido en este año? O en estos 6 meses, ¿has dejado que Dios empiece a sanar las áreas de tu vida, tus relaciones?
tu corazón, etcétera. Punto número 2, heart, corazón. Debemos buscar prosperar internamente y vivir en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y la pregunta del millón, ¿tienes un espíritu enseñable? Esta es probablemente la única calificación no negociable de liderazgo que debemos tener. Una persona puede ser muy hábil, pero si no tiene un corazón enseñable, no cambiará. Tenemos que generar una cultura en Habitat de poder ser mansos y humildes y decir, hey, sí quiero aprender y necesito cambiar, necesito ser transformado. Jesús, ¿qué dice la Biblia? Él se humilló hasta lo sumo y se le fue dado un nombre que está sobre todo nombre. Aquel que fue más humillado es el que más fue exaltado. Y aquel que se quiso envanecer y el que se quiso enorgullecer, que fue el enemigo en el cielo, fue el que fue echado abajo. Todo hijo de Dios tiene que buscar tener un corazón enseñable. ¿Y qué es un corazón enseñable? Es un corazón que recibe y que dice, quiero crecer y quiero aprender. Manos, hands, son el conjunto de habilidades que Dios ha puesto en ti. Es aquello a lo que Dios te ha llamado, es aquello para lo que, con lo que puedes servir a Dios con tus habilidades. Cuando hay mucha gente que está parada en su relación con Dios, perdón, no en su relación con Dios, en su caminar con Dios, porque si quiere seguir creciendo sin estar dando. ¿Y a qué me refiero con estar dando? Sin estar sirviendo. La pregunta es, de todo lo que Dios te está entregando y de todo lo que Dios te ha entregado, ¿qué es lo que estás dando? ¿En dónde estás sirviendo? ¿En dónde estás apoyando? Y me refiero aquí en Habitat, pero también fuera de Habitat. Hay veces en que queremos servir en que queremos seguir creciendo en Dios, pero oye, ¿y crees que pudieras llegar a las 9 de la mañana? Me es difícil. Que te vas a quedar ahí, porque hay veces en que se necesitan hacer sacrificios por Dios. Hubo una frase que no me acuerdo si la dijo Guille o algo así, y es más, la apunté. Está increíble. La verdad es que cuando la escuché dije, wow, está lleno de sabiduría este hombre, el buen Guille. Dijo Guille, es diferente la disposición al compromiso. Hay mucha gente que está dispuesta pero no está comprometida. Lo voy a repetir. Hay mucha gente que está dispuesta pero no está comprometida. ¿Te acuerdas del joven rico de la Biblia? Que dijo, Jesús, yo quiero seguirte. Había disposición para seguirlo. Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús dijo, vamos a probar su compromiso. Excelente, qué bueno. Si quieres, nada más vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y vente. Ay, Señor, no me pidas eso. Jesús no le dijo, ve y vende todo y tráetelo al ministerio para que crezca. No, ve y dalo, ¿no? Pero Jesús estaba probando su corazón. Y a lo mejor Dios no te va a pedir eso a ti, pero a lo mejor sí te va a decir, oye, vente aquí a las 9 de la mañana. Abre tu casa para una esfera. Abre, no sé, empieza a orar todos los días específicamente por cada persona en la iglesia. No sé, hay cosas que a lo mejor Dios te va a pedir. Y sí, estoy dispuesto, Señor, hasta que empiezo a ver el costo. Disposición no es lo mismo que compromiso. La pregunta es, ¿qué queremos hacer por Dios y qué queremos empezar a construir? ¿Vas a dejar que Dios use tus manos y tus talentos para su obra? Y lo último es Holy Spirit, Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Él es lo más importante que tenemos. Él es todo. Cada persona en el liderazgo
Y te voy a invitar a esto, no solamente en el liderazgo, sino en la iglesia. Si tú ya has conocido a Jesús, lo peor que puedes hacer es no hacer esto, es no seguir creciendo. Debes de tener una vida de oración personal, estar familiarizado con las cosas del Espíritu. ¿Y a qué me refiero familiarizado? Es aprender a escuchar qué es lo que hay en el corazón de Dios, saber cómo buscar a Dios y obtener su guianza. Bill Johnson dice: si hacemos un historial con Dios, Él hará historia por medio de nosotros. Yo no sé tú, pero yo sí quiero que Dios haga historia por medio de mi vida. Pero yo no lo voy a lograr. Yo no voy a lograr que Dios me pueda usar al 100% si yo no me entrego al 100%. En la medida en la que yo me derramo y me entrego a Dios, es la medida en la cual yo puedo ser usado por Él. Si yo me entrego al 50 para Dios, Él va a poder usar mi vida al 50. Voy a estar amarrado en tercera o en segunda. Pero cuando yo derramo mi vida, cuando hay una vida derramada, pueden haber naciones transformadas por esa vida. Heidi Baker la he puesto de ejemplo varias veces. Hay un documental de ella que dice: una vida derramada, una nación transformada. Dios la manda a Mozambique, la nación más pobre de la tierra, en 1995. Tenía 2 iglesias moribundas, una con 2 personas y la otra con 3. Estaba cansada, agotada, y Dios le dice: ¿quieres la nación de Mozambique? Y ella: sí, Señor. Ok, va, regresa. Fast forward, han pasado más de 20 años, tiene más de 15,000 iglesias en Mozambique. Y los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados. Todo por una mujer que dijo sí y que derramó su vida. Y no ha sido fácil, la han apedreado, la han perseguido. Tiene un testimonio en donde le iban persiguiendo y dicen: no sé ni cómo pasé entre la pared y un poste que había así con mi camioneta. Al siguiente día volví a pasar por ese lugar y dije: mi camioneta está el doble. Pero Dios la salvó y la libró y pudo pasar por un lugar por donde su camioneta no cabía. Pero la han perseguido, la han apedreado, le ha dado malaria, pero ha derramado, ¿mande? Le han disparado, pero ha derramado su vida por una nación que está siendo transformada por el Evangelio. Hay más porcentaje ahora de cristianos que de musulmanes en Mozambique gracias a su ministerio. Una vida derramada, una nación transformada. La pregunta es: con estas vidas derramadas, ¿qué pudiera pasar en Monterrey, en México, en tu empresa, en tu ciudad, en tu negocio, en tu familia? A lo mejor dices: es que yo solamente me quiero dedicar a mis hijos. Hubo algo que dije hace mucho tiempo antes de yo tener hijos. Dije: cuando yo tenga hijos voy a poder levantar avivadores en mi casa. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con tus hijos en la casa? ¿Estás teniendo tiempos de oración con ellos? ¿Estás enseñándoles la palabra? ¿Estás enseñándoles canciones que alaben a Dios? ¿Estás enseñándoles a orar por enfermos? En mi casa mis hijos ya saben que cuando llegan a Fer y dicen: me duele aquí, o ahí va Rafita y dice: voy a orar por ti. Y ya saben que podemos orar unos por otros. En mi casa mis hijos juegan a ser David y me dicen que yo soy Goliat. Tú eres Goliat, te voy a aventar la roca. Mis hijos juegan a ser Elías y que se van en carro de fuego. Sus héroes son los héroes de la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos generado un ambiente en el cual adorar y buscar a Dios es algo normal, y vivir en lo sobrenatural es algo normal. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con tus hijos en tu casa? Ahí tienes ¿cómo se dice? El canvas abierto para hacer lo que quieras con ellos. Levanta avivadores en tu hogar. Ya voy a terminar, se los prometo. Todavía me quedan 15 minutos. Quiero que me acompañen una vez más a Lucas. Lo iba a predicar hoy, así que Lucas 19. Perdón, no, discúlpame. Sí, Lucas 19.
dice, y ahora sí lo vamos a leer completo. Ah, dice, oyendo ellos estas cosas, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Lucas 19:11, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Me llama la atención esto. Jesús les dijo, a ver, dijo, voy a decirles una historia para que entiendan que el reino de Dios, a como ellos lo ven, el gobierno de Dios, ellos esperaban un gran capitán de un ejército, un general que los librara de los romanos. Y Jesús dijo, no están entendiendo mi reino. ¿Cómo les explico que mi reino aún va a ir creciendo, pero aún no es el tiempo de yo gobernar en la tierra aquí? Que sí va a pasar, ¿eh? La buena noticia es que Jesús viene otra vez por su iglesia y Él va a reinar aquí en la tierra junto con nosotros. Bueno, nosotros junto con Él. Más bien. Pequeña cambio de palabras. Pero dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey. Y luego de regresar, antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a uno de sus siervos a quienes le había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. ¿Cuántos quieren gobernar con Jesús más de 10 ciudades? El siguiente siervo informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que toma lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Todo esto es una parábola, pero una parábola muy real. Es una analogía. Dios ha depositado muchas cosas en ti. Muchas. El enemigo se ha encargado de minar nuestra identidad. El enemigo se ha encargado de hacer todo lo posible para que durante toda tu vida tu identidad sea transformada en lo que no es, o sea, ensuciada, porque al no entender tu identidad no puedes alcanzar el destino que Dios tiene para ti. Y al no entender tu identidad no puedes multiplicar aquello que Dios está trayendo sobre tu vida. Dios ya depositó en ti muchas cosas. Dios ya depositó en mí muchas cosas. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo actualmente para multiplicar aquello que Dios ha depositado en mí? ¿Qué estoy haciendo para multiplicarme y para enseñar a otros sobre Jesús? ¿Qué estoy haciendo para impactar a otros con la verdad del Evangelio? ¿Qué están haciendo mis manos? ¿Qué está haciendo mi cabeza? ¿Qué están haciendo mis pies para expandir el reino de Dios?
El enemigo lo que quiere hacer es distraerte y enfocarte en las cosas de este mundo. Sin embargo, Colosenses dice: pon tu mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque cuando vemos al cielo nos damos cuenta de que hay una realidad aún mayor. Los judíos estaban esperando un gobernante que los librara de los romanos. Y Jesús dijo: no es así, mi chavo, no es así, compadre. A ver, no estás entendiendo, estás viendo, tus ojos están viendo hasta aquí, pero no estás viendo todo lo que yo estoy trayendo, que es espiritual. Y hay veces en que como los judíos nos enfocamos en que Dios nos libre de: ay, Señor, si ya tan solo pudieran pagar mi casa. Y Dios quiere que pagues tu casa, sí. Y dice: ay, Señor, si tan solo ya pudiera no sé, iniciar un negocio, si tan solo ya me alcanzara para casarme, si tan solo. Y todo eso, te voy a decir algo, es algo tan fácil y tan sencillo para Dios, que dice: claro, pero busca primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el buscar su reino significa multiplicarlo, porque no estamos aquí para guardar y para atesorar, estamos aquí para invertir lo que Él nos ha dado. ¿Y qué significa invertir? Significa que Dios me ha entregado cosas a mí, a Josué. ¿Cómo las puedo depositar en Raúl? ¿Cómo puedo decir: Raúl, hey, esta paz que yo tengo también yo quiero que tú la tengas? Y ya no solamente la tengo yo, sino ahora la tiene Raúl, y ya se multiplica. Y también Dios quiere depositar sobre ti su paz, su gozo. Dios quiere depositar lo que hay en mí. ¿Cómo lo puedo sacar y multiplicar? Porque estamos llamados, se llama el río del Espíritu, no el lago del Espíritu, no el estanque del Espíritu. Un río fluye, no está estancado. Pero cuando nosotros agarramos todo lo que Dios está trayendo y lo estancamos, se pudre. Pero cuando lo sacamos, vive y bendice a otros. Y como iglesia, por eso ¿y qué sigue? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para crecer? Y no solamente, no hablo de crecer en número. Lo peor que pudiera suceder es crecer en número y no en espíritu. Eso es lo peor. Que de repente aquí seamos 600 personas calientabancas, bench warmers, como el fútbol, ¿no? Eso es lo peor que podría suceder. Lo mejor que podemos hacer es: ¿cómo puedo encender a otros con lo que Dios me está encendiendo a mí? Y no me refiero del pastor hacia acá solamente, sino hacia el lado. ¿Cómo puede Areli empezar a encender a Pau? ¿Cómo puede Joel encender a Sebas? ¿Cómo podemos compartir este fuego y lo que Dios está trayendo? Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros tesoros. Dice la Biblia que es un tesoro en vasijas de barro. Si no sabes quién es la vasija de barro, somos tú y yo, Dios, ¿por qué? Porque hay veces en las que, ¿por qué una vasija de barro? Normalmente puede ser despreciada y sin valor. Sin embargo, Dios ha decidido depositar tesoros en donde solamente aquellos que se atrevan a ir a valorar esa vasija de barro puedan obtenerlos. Y si yo aprendo a ver a Sebastián o a Erika o a Lore y veo y digo: Dios ha depositado algo en ellos, quiero saber qué es lo que ellos tienen que yo no tengo de parte de Dios. Podemos empezar a compartir aquello que Dios nos ha dado y multiplicarlo como iglesia. El domingo pasado hablaba, y simplemente voy a recapitular en esto 2 minutos, de que hace 2, 3 domingos nos empezaron a dar una palabra, Fer y a mí, que ni siquiera nos pasaba por la mente, no nos había pasado. Y esta palabra fue: Señor, Dios les va a dar un lugar fijo a ustedes.
Fer y yo de que ni en cuenta, yo así, pues para el tamaño que tenemos estamos bien aquí en el hotel y podemos seguir creciendo aquí, pero no, Dios les quiere dar su propio lugar. ¿Cuándo? No sé. Pero fue como, ok, ni lo habíamos pensado, pero si Dios lo está diciendo, Él va pensando más allá que nosotros. Y nos lo volvieron a repetir durante esa semana. Señor, oramos por provisión, por este nuevo lugar. Y es algo que Fer y yo hemos empezado a orar, que no estaba en nuestra mente. Y es el tabernáculo se movía cada vez que la presencia de Dios se movía para llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, después hubo un templo que fue puesto por Salomón. Y no estoy hablando, digo, es un ejemplo, es una analogía de lo que pasó con los judíos. Sin embargo, creo que es un tiempo en el cual nos hemos estado moviendo y de este salón y luego al de acá y luego al tercer piso. Y siento que Dios quiere que tengamos un lugar propio. ¿Cuál? No sé, la verdad. Digo, sí, fuimos a ver un lugar y hay algunos otros lugares que nos han estado pasando. Pero ¿por qué te digo esto? Porque como iglesia quiero que estemos orando. Incluso si a lo mejor tú conoces algún lugar fijo donde podamos establecernos. Estamos buscando alrededor de 200 metros cuadrados, algo así, para tener área de niños, a lo mejor un pequeño café y un área donde podamos tener reuniones entre semana y oración, etcétera. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero empieza a orar. Y otra cosa es, a partir del domingo pasado empezamos a levantar una ofrenda. Si alguien siente en su corazón poner una ofrenda específicamente para el edificio, lo puede hacer. Da tu diezmo, tu ofrenda normal, lo que tú sientes, pero si dices, oye, pero aparte quiero dar esto, que si una semilla, no sé, 50 pesos, 100 pesos, lo hago en acto de fe porque yo sé que Dios nos va a dar un edificio y lo quiero poner, eso se va a poner en apartado en otra cuenta. Pero como iglesia tenemos que unirnos y creer juntos en lo que Dios quiere hacer. Y sé que hay más gente que va a empezar a llegar. Ahora, esto es otra cosa que hemos estado orando, esferas. Iglesia, yo los animo. ¿Cuántos ya han ido o van a una esfera? Nada más levanten la mano. Okay. Te voy a decir algo. Al final de cuentas, esa va a ser más importante que el domingo para nosotros. Ahí en las esferas es en donde vamos a levantar discípulos y líderes. Los domingos venimos y a gusto y celebramos y nos abrazamos y juntos. Sin embargo, el crecimiento se va a dar entre semana. Yo te invito a que lo pongas como una prioridad, a que reajustes tus prioridades. Si solamente vienes los domingos, qué bueno, y vas a crecer y vas a ser bendecido, pero donde va a haber un crecimiento real es en una esfera. Y yo sé, a lo mejor muchos viven en lugares en donde está apartado y es entendible. Pronto queremos abrir otras esferas, eso es más que entendible. Pero si tú ya estás cerca de alguna, empieza a involucrarte con la gente. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza a pasar esta interacción que dije. Oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, nos compartimos unos a otros, nos conocemos y nos empezamos a unir como iglesia. Esto es parte de lo que Dios nos ha hablado. Tal vez hay una en San Nicolás, hay una aquí en el sur. En San Nicolás, levanten la mano los que están en San Nicolás. Y Mauri, hasta afuera no está. Los que van aquí a la del sur, pueden levantar la mano. Ok, hay varias. Allá está Mauri también. Allá va a la esfera de San Nicolás. Entonces, ¿a qué voy? Es aquí en donde vamos a empezar a crecer y conocernos. Te estoy diciendo esto para que sepas la visión de la iglesia. La pregunta es, ¿estás dispuesto o estás comprometido?